día de hoy estamos en nuestra sesión de Café con Sentido. Este es un espacio de interacción con nuestra comunidad académica en temas de ciencia, tecnología e innovación del Valle del Cauca. Para nosotros, en el día de hoy estaremos hablando de las estrategias de innovación y la transformación digital para el desarrollo de una ciudadela universitaria inteligente. Y tenemos la dicha de contar con la participación del ingeniero de sonido de la Universidad de San Buenaventura, el doctor Sebastián López, quien es máster en Ingeniería Mecánica de Corea Advanced Institute Science and Technology de Corea del Sur. También es docente de tiempo completo e investigador de la Unidad Central del Valle del Cauca. Desarrolla investigación en las áreas de transformación digital con tecnologías digitales emergentes aplicadas al desarrollo de Smart Cities y la aplicación de tecnologías de la industria 4.0 en confiabilidad industrial. Bueno, Sebastián, te damos la palabra. Hola Natalia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y la presentación. A todos, muchas gracias por asistir aquí a este espacio. Eh, Muy buenos días para todos. Permítanme entonces, voy a iniciar la presentación. Voy a compartir mi pantalla si están de acuerdo. Claro que sí. Bien, allí creo ya se ve, ¿verdad? Así es. Listo. Entonces, bueno, básicamente vamos a abordar esta charla relacionada con las estrategias de innovación y transformación digital en el desarrollo de una ciudadela universitaria. Vamos a estar primero obteniendo un poco de contexto respecto a qué sucede con los temas de transformación digital, qué nos dice el sector empresarial respecto a qué es la transformación digital, cuál es el nivel de apropiación de las estrategias de transformación digital en los sectores económicos del país. Y después vamos a estar contextualizándonos un poco más puntual hacia los casos de las instituciones universitarias. Espero que en el transcurso de la charla podamos todos darnos cuenta de que por tratarnos de universidades contamos con una ventaja en términos de la disponibilidad de conocimiento, puesto que somos instituciones que estamos llamadas a hacer el cierre de brechas cuando la sociedad así lo amerita. Entonces vamos a empezar primero que todo con este interrogante: ¿cómo percibimos nosotros el tema de transformación digital? Y para ello quiero remontarme a una encuesta de transformación digital que realizó la ANDI en el año 2019, bajo la cual básicamente estuvieron preguntando a múltiples empresarios de distintos sectores económicos si tenían o no una estrategia de transformación digital. Y los resultados, bueno, fueron superiores al 55%, el total fue del 63%, indicando que sí contaba con una estrategia de transformación digital, lo cual pues es bastante positivo en el escenario en el que nos encontramos. Sin embargo, recordemos que esto es en el año 2019. Posteriormente, esta misma encuesta preguntó que si se consideraba importante promover el uso de tecnologías digitales maduras en su empresa, y obtuvimos un abrumador resultado por el sí de más del 97% del total de los encuestados. Así que es entendible también y es perfectamente lógico que también todos los múltiples sectores económicos estén detectando la necesidad de hacer apropiación tecnológica en sus procesos de transformación, de servicios y demás. Y esto debería empezar por darnos un muy buen indicio de que, bueno, tal vez el motivo o más bien la tendencia de los sectores económicos va a ser hacia robustecer las estrategias de transformación digital. Continuemos explorando un poco la encuesta a ver qué otra información encontramos. La siguiente pregunta que realizaba la encuesta estaba relacionada con cuál consideraba era el incentivo más importante para empezar una estrategia de transformación digital. Y la mayoría de los encuestados indicaba que estaba relacionado con la generación de nuevos modelos de negocio. Y esto, bueno, puede obedecer también a ese carácter transformador, a esa característica disruptiva que encontramos en las tecnologías y principalmente en las tecnologías digitales emergentes. Por ejemplo, desde el surgimiento o el lanzamiento y la popularización de este modelo GPT, este modelo ChatGPT a finales del año pasado,
pues se estima que se han tenido más de 4.000, 5.000 nuevos emprendimientos cuyo core está basado justamente en la explotación de esta tecnología. Así que, bueno, por supuesto que los sectores empresariales también identifican ese factor transformador y disruptivo en las tecnologías. Y otras respuestas estaban relacionadas con las expectativas de los clientes, con el uso de nuevas tecnologías, también los competidores, socios, proveedores, empiezan a constituirse como agentes que van generando la necesidad de implementar estrategias de transformación digital en una organización. Sin embargo, encontrábamos la siguiente pregunta que estaba un poco más orientada hacia el nivel de apropiación de las múltiples tecnologías emergentes que contamos en la actualidad. En este caso, la Andy preguntaba, de las siguientes tecnologías emergentes, ¿cuáles no conoce o solo conoce o conoce y utiliza? Y podemos encontrar cómo la gran mayoría de tecnologías sí son de conocimiento, ¿verdad? Como mínimo las han escuchado, como mínimo eh, los sectores económicos y los empresarios han escuchado de ellas, pero en la banda superior encontramos que principalmente la de cloud computing ha tenido un mayor nivel de apropiación, puesto que se conoce y también está en uso. Pero hay otras tecnologías cuyo porcentaje de despliegue en los sistemas operativos y en los modelos operativos de las organizaciones, pues aún no tienen como gran apropiación. Así que empezamos a ver un poco allí la cosa difícil, ¿no? Porque, claro, los sectores económicos están identificando la necesidad de implementar estrategias de transformación digital, pero los niveles de apropiación tecnológica aún están en desarrollo. Y esto lo encontrábamos principalmente en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de empresas que usan herramientas TIC, herramientas de tecnologías de información y comunicaciones? Respecto a estos campos tecnológicos, cloud computing, firmas digitales, software de gestión, gestión de procesos, etcétera, etcétera, encontrábamos una abrumadora respuesta de que por encima del 75% de los encuestados indicaban no hacer uso de estas tecnologías, lo cual, bueno, es un poco preocupante, pero hay que tener presente que esta fuente de información que se adjuntó también como mecanismo para robustecer un poco los análisis que se realizaron en esa gran encuesta de la ANDI, era tomada desde el año 2017 por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así que hay que tener también presente que, bueno, todos los cambios que hemos afrontado como sociedad probablemente han sido también parcialmente catalizadores de un impulso en la transformación digital. ¿Qué sucede? A nivel global, ya teniendo un panorama general desde el caso colombiano a través de la ANDI, a nivel global nosotros encontrábamos en el 2018 que la consultora McKinsey también estuvo realizando sus sondeos respecto a transformación digital a 1.000 compañías, pero las compañías más al top 1.000 de compañías en el mundo, y estaban encontrando primero la siguiente conclusión. Primero, las transformaciones son difíciles y las digitales lo son aún más. Y esto, por supuesto, estará muy asociado con las dinámicas de la sociedad en general y nuestra cultura. Es perfectamente lógico encontrar algo de resistencia al cambio y eso es completamente natural. Así que uno de los primeros retos que podríamos empezar a esbozar en cuanto a la elaboración de una estrategia de transformación digital podrá estar relacionada con un tema más cultural, un tema más de motivar, de transmitir adecuadamente el mensaje de por qué es necesario realizar transformaciones y específicamente transformaciones digitales. En esta gran encuesta de McKinsey estábamos también encontrando que la tasa de éxito de las estrategias de transformación digital era inferior al 30% para el año 2018, lo cual es, bueno, no es muy alentador tampoco, ¿no? Solamente el 30% pudieron haber sido consideradas como exitosas. Sin embargo, empecemos a auscultar un poco más cuál es esa anatomía de las transformaciones digitales. ¿Qué hacen los grandes jugadores? ¿Qué hace una organización en el ejercicio de estar haciendo una implementación y un despliegue de una estrategia de transformación digital? Primero encontramos que las organizaciones tienden a basar su estrategia de transformación digital en respuesta a sus necesidades internas. Y esto tiene mucho sentido porque desde cada uno de los procesos que se han ido gestando y se han ido propagando al interior de una organización,
es mucho más fácil identificar cuáles son esas oportunidades de mejora y esos nuevos mecanismos en los cuales se pueden ejecutar las cosas para optimizar el proceso. Así que tiene mucho sentido que desde las necesidades internas de la organización se estén apalancando las estrategias de transformación digital. Claro, y en cierto sentido deberíamos tener presente que en una estrategia de transformación digital, uno de los principales actores que deberíamos estar entendiendo somos nosotros mismos como organización. Somos cada una de las unidades y cada una de las unidades que están ejecutando los procesos dentro de mi organización. Lo siguiente que se encontraba por parte de McKinsey era que las organizaciones también tienden a desarrollar estrategias de amplia cobertura. Las estrategias de transformación digital no constituyen solamente una única iniciativa, sino que tienen que estar constituidas o pensadas como un programa de transformación digital dentro del cual se van lanzando múltiples iniciativas con una visión estratégica y con un objetivo estratégico en beneficio de la organización. Y tercero, encontrábamos también que las organizaciones tendían a desplegar múltiples tecnologías digitales en virtud de la transformación digital. Y esto pues también digamos que va muy alineado con el abanico de tecnologías y de líneas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición en la actualidad, principalmente del fenómeno conocido como Industria 4.0, a partir del cual empezamos a encontrar tecnologías relacionadas con el manejo de datos, con la transmisión de información, con nanotecnología, con manufactura aditiva, etcétera, etcétera. Múltiples líneas tecnológicas, así que las organizaciones eh, están tendiendo a basar sus estrategias de transformación digital y apalancándolas en múltiples líneas tecnológicas. Lo siguiente que también estuvo preguntando McKinsey estuvo relacionado con cuál es el nivel de apropiación, cuáles son esas estrategias o esas metodologías de trabajo que principalmente están usando las organizaciones para apalancar sus estrategias de transformación digital. Claro, una respuesta abrumadora se generó cuando estuvo pues, con lo relacionado a las tecnologías web, ¿sí? Ahora el entorno web está completamente, eh, pues a ver, es un ecosistema a través del cual todas las organizaciones de todo el mundo tienen la capacidad de estar transmitiendo información de forma casi que instantánea y tiene sentido que las organizaciones apalanquen sus estrategias de transformación digital, principalmente en tecnologías web. Lo siguiente estuvo relacionado con servicios de despliegue en la nube, también servicios móviles, Big Data, Internet de las Cosas, y aquí aparece también, y lo quise resaltar justamente con una intención, aparece el Design Thinking como una metodología de creación, de iteración rápida, de prototipado e ideación, ¿verdad? Así que en una estrategia de transformación digital podemos empezar a identificar que no es fundamental únicamente tener la identificación de las líneas tecnológicas y las herramientas tecnológicas, sino que por tratarse de transformación va a ser también imperante establecer metodologías, formas de trabajar, una cultura también que se vaya propagando dentro de la organización. Y después aparecía inteligencia artificial, robótica, machine learning, realidades aumentadas, extendidas, manufactura aditiva. Es bastante probable que en la actualidad, con el boom tecnológico que hemos tenido alrededor de la inteligencia artificial, muchas organizaciones estén empezando a procurar la adopción de herramientas de inteligencia artificial dentro de sus modelos de negocio. Sin embargo, con todo este análisis nosotros podemos empezar a tener la identificación de dos grandes agentes generadores del cambio. Por un lado, está la cuarta revolución industrial, lo cual ha sido indudablemente uno de los principales catalizadores de la transformación digital en el sentido de constituir un fenómeno que ha traído múltiples líneas tecnológicas, nuevas formas de capturar información, de procesarla y demás. Y también la convergencia de tecnologías y los cambios de paradigma. Ciertamente la sociedad civil como actor principal que sirve en las organizaciones, pues también ha estado alineado justamente con esta cuarta revolución industrial y ha empezado a dar respuesta en la forma en la que se organiza, en la forma en la que convive, en la forma en la que se relaciona y demás. Así que
pues naturalmente las organizaciones han empezado a identificar también ese comportamiento desde la sociedad civil y han empezado a procurar dar respuesta a a estos nuevos cambios de paradigma con los cuales nos hemos encontrado en la era moderna. ¿Qué sucede con el fenómeno de la cuarta revolución industrial y la llegada de todas estas tecnologías digitales? Pues primero, que el fenómeno de cuarta revolución industrial empieza a constituirse como un fenómeno de constante innovación y constante desarrollo. Y empiezan a aparecer múltiples términos y nuevas tecnologías que se van apoyando en todo lo que se ha ido construyendo para buscar formas óptimas, nuevas, distintas, a menor costo o con mayor niveles de escalabilidad y extensibilidad y nuevas formas de hacer las cosas. Pero el fenómeno de la cuarta revolución industrial tiene la característica de ser un fenómeno bajo el cual, con esa naturaleza de constante innovación y constante desarrollo, el listado de tecnologías emergentes empieza a crecer, ¿sí? Así que en esta diapositiva, si bien aparecen estos ejes tecnológicos, como por ejemplo el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, robótica, computación en la nube, blockchain, impresión 3D, ciberseguridad analítica en nuevas dimensiones, pues si bien aparecen estos nuevos ejes tecnológicos, es bastante probable que con el paso del tiempo, el listado de tecnologías empiece a crecer y a expandirse muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y esto debería generar en nosotros, pues, una identificación de cómo nosotros, como organizaciones, como universidades y como sociedad civil, deberíamos responder a esta característica de constante cambio. Y nuestra respuesta muy probablemente deberá estar orientada hacia la de tener una postura de constante aprendizaje, de conocimiento continuo, de resiliencia, de procurar hacer apropiación tecnológica rápidamente y constantemente, puesto que nos encontramos en un momento en el cual básicamente nos estamos inundando de múltiples líneas tecnológicas y eso no necesariamente está mal, sino que es justamente pues, la forma o la dinámica que se está observando en el ecosistema tecnológico del mundo. Por ello, podemos decir que las tecnologías emergentes están en constante evolución e innovación y reforzando lo que mencionaba hace un momento, el listado de nuevas tecnologías va a estar creciendo cada día. Un ejemplo de ello se puede observar cuando expandimos un poco más los términos y las tecnologías en específico que pueden aparecer en cada una de estas líneas tecnológicas. Por ejemplo, si nosotros ya empezamos a profundizar un poco más en una siguiente capa de abstracción de todo el ecosistema tecnológico con el cual contamos en este momento, pues bueno, ya aparecen una cantidad de tecnologías que sigue creciendo y que sigue en constante desarrollo, en constante robustez. Algunas de estas tecnologías tendrán la característica de empezar a consolidarse y no solamente tratarse de tecnologías digitales, sino que empezarán a ser ya tecnologías un poco más consolidadas en el ecosistema, pero habrán otras de estas tecnologías que tendrán la característica de desaparecer dentro del ecosistema. Y esa, ese factor de constante cambio y ese comportamiento tan dinámico del ecosistema, pues tendrá que generar en nosotros una postura de constante adaptación y resiliencia. Por eso, de pronto, la estrategia de tener aprendizaje continuo y estar haciendo transferencia continua de conocimiento, pues podría ser uno de los mecanismos a través de los cuales nosotros podríamos llegar a dar respuesta a este comportamiento tan dinámico del ecosistema. Dentro de las líneas tecnológicas, nosotros encontramos ya algunas cosas como el Internet de las Cosas, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta. Encontramos, por ejemplo, todo lo relacionado con sensores que se usen a través de los relojes inteligentes o anillos o collares, brazaletes y demás. Aparece también todo lo relacionado con manufactura aditiva, con bioimpresión, con nanomateriales y un costado que recientemente está ganando muchísimo protagonismo y ha conseguido empezar a expandirse muy bien hacia la sociedad civil y es el relacionado con la inteligencia artificial en donde ya podemos tener
un porcentaje de uso en la sociedad civil un poco más elevado, ya empieza a ser mucho más común escuchar que cualquier persona o que alguna persona habrá hecho uso de ChatGPT o de alguna inteligencia o algún modelo de inteligencia artificial para la generación de imágenes o, bueno, empiezan a ser tecnologías que van siendo un poco más apropiadas y un poco más adaptadas en el uso diario de las personas en general. Pero decíamos nuevamente que este comportamiento tan dinámico y de constante cambio del ecosistema, pues sí o sí genera en nosotros la necesidad de tener aprendizaje continuo y transferencia continua de conocimiento. Y aquí yo quisiera que nosotros, por tratarnos también de instituciones de educación superior, pues bueno, hiciéramos un, un- un análisis y que a través de ese análisis pudiéramos identificar que pues nosotros somos uno de los actores de todo el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación del país y del mundo que tiene el aprendizaje continuo y la transferencia continua de conocimiento como uno de sus valores misionales y de sus ejes misionales fundamentales. No en vano somos los llamados a cerrar las brechas de conocimiento y a formar el capital que está requiriendo el sector real. Pero resulta que estas necesidades de transformación digital no solamente han sido identificadas por organizaciones privadas, por empresas y demás, sino que también las mismas entidades del orden nacional, del orden departamental, han empezado a identificar en las estrategias de transformación digital una oportunidad para empezar a entregar valor a su actor correspondiente pues con la sociedad civil. Y un ejemplo de esto es el marco de transformación digital del Estado colombiano, que ha sido un documento y una metodología que ha creado el Ministerio de las TIC en el año 2020, a partir del cual se le ha empezado a transferir conocimiento metodológico a las demás entidades del orden nacional, que puede también ser replicado por entidades del orden regional para orientarlos respecto a cómo formular, crear y empezar a ejecutar estrategias de transformación digital, teniendo presente que las entidades de orden nacional y regional pues sirven a un actor principal conocido como la ciudadanía. Eh, Dentro de los propósitos de transformación digital del Estado que venía identificándose en el marco de transformación digital por parte del MINTIC, se identifican los servicios digitales como mecanismos para dar confianza y entregar calidad, los procesos internos como mecanismos para robustecer la seguridad y la eficiencia, y las decisiones basadas en datos. También se constituyen como mecanismos de empoderamiento ciudadano a través de mejorar las relaciones con el Estado, habilitar los temas de datos abiertos, que la ciudadanía en general pueda tener conocimiento sobre pues, las ejecuciones que se realizan dentro de las entidades nacionales y también la creación de territorios inteligentes apalancados por tecnologías TIC. ¿Qué nos decía a nosotros este marco de transformación digital del Estado? Bueno, el marco de transformación digital básicamente nos empieza a englobar a nosotros una serie de pasos, una serie de etapas que en la medida en la que vayan siendo ejecutadas van a tener la característica de permitir la articulación de una estrategia de transformación digital. En una primera etapa nosotros encontramos que las primeras actividades que se deberían realizar en la formulación de una estrategia de transformación digital están relacionadas con la comprensión y la creación de las estrategias. Y en ese sentido será necesario identificar de qué se va a tratar la estrategia, cuáles van a ser esos casos de uso, la viabilidad de hacer una ejecución de la estrategia para después proceder a hacer una etapa de diseño, en donde deberíamos estar dando respuesta al qué se va a hacer. Allí deberíamos estar hablando de hacer un levantamiento de requerimientos y probablemente lanzar un piloto que en nuestra opinión más adelante va a constituir también asimismo el mecanismo a través del cual podemos generar o disminuir esa resistencia al cambio que al inicio estábamos hablando, ¿no? Porque recordemos que por allá McKinsey nos entregaba el análisis de que las transformaciones son difíciles y en especial las digitales. Así que a través de este piloto podríamos estar también generando un mecanismo para
hacer un poco más de apropiación de de la estrategia de transformación digital. Después de haber tenido el piloto, por supuesto que deberíamos lanzarnos hacia una etapa de habilitación de toda la tecnología, dentro de la cual deberíamos estar ya hablando de formular una arquitectura, pensar ya en los temas de despliegue, de escalabilidad, de extensibilidad, y naturalmente será fundamental establecer un modelo de gobernanza, puesto que recordemos que en una estrategia de transformación digital, al menos desde un punto de vista de la mirada del Estado, es fundamental poder robustecer esa relación Estado-ciudadanía, y eso podríamos conseguirlo a través de un modelo de gobernanza. Finalmente, ya deberíamos estarnos ocupando de lo relacionado con la operación, el mantenimiento y la implementación final de la estrategia de transformación digital, siempre dando respuesta al por qué, al qué y al cómo. Sin embargo, les invito a que hagamos una mirada un poco más también hacia el exterior, ¿sí? Ya hacia las grandes empresas del mundo. ¿Qué estarán haciendo ellos? ¿Cómo estarán haciendo ellos transformación digital? Al menos aquellas que han considerado que su estrategia de transformación digital ha sido exitosa. Ante esta pregunta de qué hacen los grandes jugadores de la transformación digital, qué hacen esas grandes empresas innovadoras que tienen la transformación digital muy bien apropiada y que han tenido resultados satisfactorios. Primero, nosotros encontramos que estas empresas tienen la siguiente característica, y es que los líderes tecnológicos participan en la estrategia de toda la empresa. Y esto va a tener o esto va a ser justamente en respuesta a poder garantizar que desde el líder tecnológico, que se constituye también como un actor, quien tiene bastante conocimiento y probablemente un poco más de apropiación de las múltiples tecnologías que tenemos a nuestra disposición, se puedan empezar a identificar esas oportunidades de transformación digital, esas oportunidades en cada uno de los procesos de la compañía que podrían empezar a ser objeto de modificación u optimización a través de tecnologías. También encontramos que los líderes tecnológicos cambian la cultura corporativa y desarrollan a su gente de manera más efectiva que otros líderes tecnológicos. Y esto es fundamental, esto es importante, porque no se tratará entonces solamente de identificar que es posible hacer un despliegue tecnológico para optimizar o modificar los tiempos en determinado proceso, sino que también se trata de un tema cultural, un tema de transformación de la forma en cómo las personas piensan la tecnología como herramientas que pueden aportar a su día a día. Y esto involucra también una característica de transferencia de conocimiento constante, de tener buenas, probablemente habilidades blandas, habilidades comunicativas. Esto tendrá que involucrar también la capacidad de ponerme en los zapatos del otro y entender la naturaleza de por qué el otro podría resistirse al cambio y procurar, bueno, desde su postura, mostrarle cuáles son algunas nuevas ventajas que se podrían presentar con los cambios que se vendrían desde una estrategia de transformación digital. Y finalmente, encontramos que los grandes jugadores desarrollan el talento de tecnología e información de manera mucho más efectiva que otras empresas. Así que estas últimas dos características deberían permitirnos a nosotros identificar que de los pilares fundamentales dentro de una estrategia de transformación digital se encuentran las personas. Las personas van a ser justamente ese actor principal que se va a convertir en el habilitador del despliegue tecnológico dentro de una organización. Así que como actor principal y fundamental que se encuentra en el núcleo de toda la posible transformación de la organización, debemos procurarle el desarrollo de una forma completamente disruptiva, efectiva, haciéndoles transferencias de conocimiento disciplinar, pero muy probablemente haciendo transferencia de conocimiento metodológico. Por otro lado, encontramos también que los grandes jugadores de la transformación digital establecen estrategias ambiciosas de compromiso e innovación con el cliente. Así que si bien estos grandes jugadores están identificando que el mecanismo habilitador de la transformación digital está relacionado con sus personas, también reconocen constantemente que ellos existen por darle servicio a otro actor llamado cliente. Y
Esto les permite a ellos establecer también estrategias que sean ambiciosas con un alto nivel de compromiso, puesto que como se sirven a sus propios miembros, pues también se ponen al servicio de sus clientes. Muchas de estos grandes jugadores de transformación digital crean sus propios activos tecnológicos, así que no le temen a embarcarse en un gran proyecto de desarrollo tecnológico y afrontar los desafíos que se tendrán que encontrar en el proceso de crear algo nuevo, de innovar completamente desde cero. Así que no se identifican únicamente como agentes que empiezan a realizar apropiación tecnológica, sino que también se identifican como agentes llamados a crear y ante una necesidad simplemente abordan la postura o abordan el desarrollo con la postura de si hay que hacerlo y somos nosotros mismos los llamados a hacerlo. Y por último, cierran la brecha de talento para los líderes expertos en tecnología, así que están en un constante proceso de capacitación, de transferencia de conocimiento. Ahora, quisiera que abordáramos la pregunta de cómo podríamos nosotros implementar estas estrategias de innovación y transformación digital en una universidad. Y para ello es fundamental que nosotros reconozcamos que nosotros como universidad somos uno de los actores que principalmente tiene como core misional hacer la transferencia de conocimiento y hacer el cierre de brechas. Y deberíamos nosotros mismos, por supuesto, que explotar esa característica de ser los agentes formadores del capital humano, porque es bastante probable que si empezamos a hacer indagaciones dentro de toda la comunidad que convive en nuestro campus universitario, vamos a empezar a encontrar varias personas y actores que tienen todos los conocimientos necesarios para apalancar una estrategia de transformación digital y garantizar la apropiación tecnológica en cada una de las líneas operativas de la institución. Por eso, la propuesta es que explotemos nuestras capacidades de aprendizaje continuo y transferencia continua de conocimiento. Y para ello, formulamos una serie de pasos y de iniciativas que van orientadas con que primero entendamos de qué se va a tratar la transformación digital, de que preparemos el camino hacia la transformación digital. Y para ello, ahorita vamos a ver un caso de uso. eh, es fundamental que conformemos unidades de desarrollo, unidades que tengan la capacidad de dar respuesta muy rápidamente a esas necesidades y a esas oportunidades de transformación digital que podemos identificar dentro de nuestras instituciones. Que hagamos un diagnóstico, por supuesto, es necesario hacer una evaluación del estado actual. Ya nos lo decía el Marco Nacional de Transformación Digital por parte del MINTIC, que creemos nuestro camino hacia la transformación digital, que hagamos vigilancia tecnológica, que planteemos una hoja de ruta de hacia dónde vamos. Y esto implicará que en un ejercicio de transformación digital, en el contexto de una institución educativa, no solamente se articulen una unidad de desarrollo, varios líderes tecnológicos, sino que también empiecen a articularse, y será fundamental que se articulen también las directivas, las oficinas de planeación, aquellos actores que también están trazando el rumbo de hacia dónde se está dirigiendo la institución. Y por último, pues sí o sí, pongamos en marcha una estrategia de transformación digital. Para ello, es importante que nosotros identifiquemos que es fundamental hacer una integración de los actores de valor dentro de la institución, puesto que dentro de una institución universitaria convivimos directivos, administrativos, docentes, estudiantes y la comunidad en general, y cada uno de nosotros ha sido una persona que está interactuando dentro de todo nuestro espacio, con todo nuestro sistema, y constituye también un actor de valor para el cual la transformación digital y la estrategia de transformación digital debería permitir, bueno, traer ciertas bondades en su día a día. Para ello, nosotros establecemos que es fundamental que formulemos una iniciativa que sea de despegue, es decir, que se lance un piloto, que se lance una primera iniciativa desde la cual también se puedan empezar a generar esos cambios un poco más culturales, que pueda servir como un eje de apalancar también la transformación digital en la medida en la que a las personas se les va empoderando y se les va socializando las bondades y las capacidades que se pueden obtener en el proceso de realizar transformación digital. Para ello, es fundamental adoptar una postura de generar una incubación de ideas que en un proceso de desarrollo y de iteración posteriormente puedan empezar a articularse dentro de una estrategia de transformación digital macro. ¿Cómo lo hemos conseguido y cómo podríamos nosotros como instituciones educativas conseguirlo? Primero, constituyendo una unidad de innovación y desarrollo tecnológico. Es fundamental contar con un equipo que tome la bandera de hacer todas esas apropiaciones tecnológicas y que tenga la capacidad de también
tomar la postura de cliente, entre comillas, tomar la postura de ese actor de valor interno dentro de nuestra institución para el cual vamos a poner al servicio nuestros desarrollos. Así que es fundamental tener una unidad de innovación y desarrollo tecnológico. Y dentro de esta unidad de innovación y desarrollo tecnológico también es importante que haya sido creada justamente después del diálogo de directivos administrativos, docentes, estudiantes y la comunidad en general. Debe ser una apuesta completamente institucional. Y las características que deberá tener esta unidad de desarrollo tecnológico e innovación es la de trabajar con metodologías ágiles de gestión de proyectos, puesto que, recordemos hace un momento, el fenómeno de la industria 4.0 nos está estableciendo que nos movemos en un ecosistema de constante evolución y de constante cambio. Así que metodologías ágiles de gestión podrían ser un mecanismo útil a través del cual podríamos dar respuesta rápida a estos cambios tan bruscos y tan disruptivos que estamos encontrando. Lo siguiente, debe tener una cultura de innovación y también una cultura de autogestión. Debe poder tener la capacidad de abordar un problema de desarrollo tecnológico y de innovación y ser autogestionado. Debe poder desarrollar eh, o apalancar cada uno de sus desarrollos basados en retos. Y esta quise colocarla justamente para formular la siguiente discusión, y es que esta unidad de desarrollo tecnológico y de innovación no puede constituirse como una unidad dentro de la cual se desarrollen trabajos de clase. No, sí debe poder apalancarse el desarrollo de habilidades en ciencia, en tecnología e innovación, pero debe estar más bien orientada a una forma de trabajar basada en retos de la siguiente manera: dentro de la organización deben poder identificarse múltiples retos que sean susceptibles de ser solucionados a través de bases tecnológicas, y la unidad de desarrollo tecnológico tendrá que tomar una postura de constituirse como un solucionador y un habilitador tecnológico de cada uno de esos retos. Y también para ello es fundamental que tenga la capacidad de hacer prototipados rápidos, justamente porque podemos considerar que a través de la generación rápida de prototipos de productos mínimos viables, podríamos también estar generando un mecanismo de apropiación tecnológica y de también transformación cultural. Para ello, esa unidad de desarrollo tecnológico deberá poder entenderse como un ente articulador de unos actores retadores dentro de la institución educativa y unos actores solucionadores dentro de la misma institución. Pero estos retadores no son exclusivamente el personal directivo, administrativo, docente, sino que puede constituir y debería poder constituir absolutamente toda la comunidad que convive en el ejercicio educativo dentro de una institución. E igual para estos solucionadores. Estos solucionadores no deberán ser una serie de personas específicas, sino que tendrán que ser miembros de la comunidad universitaria. Y aquí volvemos a la gran ventaja que tenemos nosotros como instituciones de educación superior, y es que en una universidad nosotros ya contamos con docentes, estudiantes, administrativos que se mueven en probablemente múltiples líneas tecnológicas y con mucha robustez tecnológica en su conocimiento. Así que valdría la pena que como instituciones empecemos a auscultar nuestro ecosistema de innovación interno. Esta unidad deberá procurar el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento, la formación del recurso humano y, por supuesto, que hacer una sensibilización de las tecnologías que contamos. Y una posible buena metodología de trabajo puede estar orientada a, primero, abordar un paso de postulación de los retos, esa caracterización de los retos, hacerle un sondeo, una identificación también a las necesidades y empezar a entrar en un ciclo de iteración entre la ideación de posibles soluciones y un prototipado muy rápido de las mismas. Pero para ello también será importante que la unidad de desarrollo tecnológico e innovación haya sido dotada con capacidades tecnológicas en las múltiples líneas de tecnologías de industria 4.0, como lo son el Internet de las cosas, la robótica, las realidades extendidas, la inteligencia artificial, recursos de cómputo, etcétera, etcétera. Un ejemplo de lo que se puede conseguir con estas unidades de desarrollo tecnológico, pues lo hemos tenido aquí justamente en nuestra institución, en la Unidad Central del Valle del Cauca, y ha sido a través de la unidad que hemos creado recientemente, y es empezar a obtener una serie de retos y de ideas de innovación que muy rápidamente empiezan a ser prototipados por los miembros y por el equipo de esta unidad de desarrollo tecnológico. Eh,
Aquí dentro de esta unidad de desarrollo tecnológico, pues esta unidad ha sido dotada de capacidades en inteligencia, en IoT, en realidades extendidas, en manufactura aditiva y demás. Y muy rápidamente los actores que se han vinculado a esta unidad de desarrollo tecnológico han empezado a conseguir prototipos funcionales rápidos que han empezado también a convertirse en esos mecanismos apalancadores de la socialización y la sensibilización. Y una de las estrategias principales ha sido también la de hacer sensibilización en habilidades, puesto que recordemos que en un ejercicio de transformación digital, el core principal se encuentra justamente en las personas. Para ello, como les decía hace un momento, es fundamental que se pueda lanzar una iniciativa piloto, una iniciativa a través de la cual se puedan empezar a articular múltiples proyectos un poco más pequeños, pero que estén alineados con una estrategia grande, como para que sirva de combustible que empiece a alimentar también el ecosistema de innovación interno dentro de la institución. Al final de cuentas, dentro del ejercicio de transformación digital será fundamental eso, la activación del ecosistema de innovación interno, ¿sí? Que articulemos todos nuestros actores. Y un muy buen ejercicio para ello y un muy buen piloto que desde las instituciones educativas podemos iniciar está relacionado con la generación de una ciudadela universitaria inteligente. Ese es también justamente uno de los motivos de esta charla, puesto que dentro de una ciudad inteligente nosotros encontramos que, bueno, si bien el concepto es un poco fogoso en el sentido de que aún está en desarrollo y en creación, pues nosotros sí encontramos que una ciudad inteligente se constituye como un territorio que se apalanca en grandes líneas tecnológicas para hacer transformación en la forma en cómo se relacionan los ciudadanos y cómo conviven los ciudadanos. De esta manera, en el contexto de una institución educativa, nosotros podríamos identificar la creación de un campus inteligente, de una ciudadela universitaria inteligente que tenga los siguientes objetivos. Por un lado, promover el bienestar en términos de calidad de vida elevada de la comunidad, aportar al desarrollo ecosistémico y ecológico sostenible y también fomentar acciones de gobernanza en la transformación digital y gestión del conocimiento académico e investigativo de la comunidad. Claro, nosotros también a ver, somos actores que respondemos también a una comunidad. Por ello, una estrategia de gobernanza puede estar o constituir uno de los ejes principales de un ejercicio de la creación de una ciudad inteligente. Para ello, dentro de la creación de ciudades inteligentes, uno encuentra el primer despliegue, el primer piloto o el hola mundo de las ciudades inteligentes, que está relacionado con los despliegues de sistemas de monitoreo ambiental, que estén apoyados principalmente en tecnologías de industria 4.0. Y básicamente el despegue de la iniciativa la podemos conseguir simplemente pues apalancando de una forma muy rápida la creación de estaciones de monitoreo ambiental que se conecten a un sistema en la nube, que empiecen a transmitir datos a la nube, que puedan garantizar la visibilidad de la información, la generación de análisis de la información, que puedan también constituir la creación de nuevas herramientas de entender el territorio, empezar a crear herramientas que se perciban como un mecanismo también de apropiación territorial y esta es una forma bastante sencilla de arrancar del desbloqueo. Así, yo suelo llamarlo como el desbloqueo de la primera capa informativa que está relacionada entonces con las condiciones ambientales del territorio a través del despliegue de dispositivos de Internet de las cosas. Ya después se pueden empezar a ir robusteciendo mucho más cada uno de los dispositivos y el sistema de información en general cuando le empecemos a dotar de capacidad de inteligencia artificial y demás, pero poco a poco se le pueden ir haciendo más y más iteraciones para irle desbloqueando nuevas funcionalidades a todo el sistema informativo. Un ejemplo de ello ha sido una iniciativa que dentro de nuestra institución estamos desarrollando bajo la cual, pues bueno, tenemos esta red de monitoreo de variables ambientales desplegada en nuestro territorio, que ha sido creada completamente por esta unidad de desarrollo tecnológico y está dotada también de unas capacidades que permiten hacer la integración de múltiples tecnologías, así que no se trata exclusivamente del ejercicio de vincular tecnologías como Internet de las Cosas, la automatización, el cloud computing y demás, sino que también empieza a hacer integraciones con realidades mixtas, realidades virtuales, empezamos a hablar de generar recorridos virtuales,
y recorridos 360 con los datos que se están obteniendo de este sistema de medición. Empezamos a hablar de generar gemelos digitales del territorio y bueno, de esa forma, cuando nosotros planteamos un piloto ambicioso, muy fácilmente se puede estar trazando un horizonte claro para ir articulando nuevas iniciativas que poco a poco van robusteciendo mucho más las capacidades de innovación y desarrollo tecnológico de la institución. ¿De acuerdo? Así que para nuestro ejercicio como instituciones educativas puede constituir una muy buena opción para apalancar la activación del ecosistema interno de innovación y de ciencia y tecnología. Eh, por ahora, eso es todo lo que para efectos de esta sesión tengo para compartirles. Les agradezco mucho a todos la atención y Natalia, si estás de acuerdo, podríamos abrir un espacio de preguntas. Así es, agradecerte mucho, Sebastián, por esta presentación tan impactante, tan excelente de todo lo que se ha hecho desde la UCEBA. Queremos también invitar a nuestros asistentes para saber si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta, pueden activar sus micrófonos. Bueno, mientras nuestros invitados se animan a realizar consultas, quería preguntarte internamente, nos llega una pregunta sobre cómo hacer para el cambio de cultura del talento humano que viene de generar acciones muy manuales para que ellos tengan como esa capacidad de involucrarse en la transformación digital. Claro, Sebastián. claro. A ver, nosotros hemos creído y hemos identificado que uno de los pilares fundamentales está relacionado con la creación de a ver, la incubación de esas primeras iniciativas y esos primeros pilotos a través de los cuales las demás personas y todo el capital humano que viene, como muy bien lo dices, pues haciendo sus labores de una forma un poco más tradicional y que no está mal, empiecen también a ser un poco más sensibles respecto a las bondades que se pueden tener con estas iniciativas tecnológicas. Y en ese sentido también es fundamental pues emprender las labores de hacer sensibilización, socialización constante, de también hacer el llamado para que nos pensemos todos, ¿sí? De que no se trate exclusivamente de un actor individual dentro de